Es la realidad. Ok, vamos a empezar. Bueno, ya está grabando, aquí voy a hacer el corte. Ujú. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación a venir a platicar un poquito de su experiencia. Mayrani me comentó que está por cumplir 40 años de servicio. Ya tengo 41. 41. Ya cumplí 41. Entonces, pues la verdad, felicidades. Gracias. Es un logro que yo creo que no Wow. en ninguna profesión alguien puede decir, tengo 40 años trabajando en Ajá, lo que hago. sí, La verdad, felicidades. gracias. Y pues para comenzar, nos podría platicar un poco de cómo ha sido, es maestra, cómo ha sido, cómo empezó su trabajo o cómo Ujú. fue su primer acercamiento al área de la docencia. Claro que sí, mira, primero te agradezco tremendo porque me estás, este, estoy temblando porque qué significa, cuando la pregunta es qué significa o cómo empecé. Yo inicié, mi familia son maestros, la mayoría Ok, fueron maestros porque algunos ya no están, pero a mí me incidió mucho todas las pláticas que tenían en casa en razón de los maestros, en razón de los grupos, y ellos eran de primaria. ok, Entonces, ¿qué sucedió por ahí? Yo inicié en el año donde todavía no se hacía preparatoria. ok. De secundaria nos fuimos directos a la normal. Ok, ok. Muy Este, chicos. muy pequeños, salíamos siendo unos jovencitos, pero ya con una responsabilidad total, Sí, porque ya yo soy maestra federal, ok, orgullosamente maestra federal. ok, ok. Porque creo que ahí está el punto donde podemos incidir un poco más. No Pues es sé, que es el grueso de la población. no, 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 me parece que en lo más vulnerable, en lo más necesitado, ahí es donde deberíamos estar respetando todas las Sí, claro, formas sí, o de sea, sin ser. menospreciar a nadie. Exacto, y entonces yo salgo en el año 1982 de la normal. Uy, Estuve en la generación 78-82, 4 orgullosamente. años. Entonces salió también un adulto muy joven. Muy joven y todo el grupo, yo estaba en el primero A, porque nunca cambiábamos éramos los mismos de primero, segundo, Ajá, tercero y ajá. cuarto, en la normal, que ahora es Benemérita y Centenaria Normal de Ok. Jalisco. En aquellos tiempos era la normal de Jalisco. Y he tenido como algunas habilidades en la parte de oratoria, de declamación y esta situación que fue que hizo que yo tuve la oportunidad de decidir a qué lugar me podía ir en Ok. razón de mi trayectoria. Entonces usted tomó la decisión de Sí, para ¿en qué dónde. lugar? Porque eso ya ahorita creo que es un privilegio que Ahorita no se ya no puede, se ¿verdad? da. En esos tiempos así eran los contextos. Y bueno, entrando en la Benemérita y Centenaria hoy normal de Ujú. Jalisco, el primer año que yo ingresé ahí se hizo un concurso de oratoria y yo ya venía Entonces le gusta hablar. No, no, a mí me fascina en la palabra bella, o sea, en lo que es, qué Sí, significa para ti el poder expresarte. Y bueno, mis hermanos, tengo un hermano que es uno de mis ídolos porque él es buenísimo para dar discursos, para declamar, y pues por ahí yo iba. ok. Entonces sucedió que en el primer año que yo ingresé a la normal, pues obtuve el primer lugar de oratoria. Oh, qué padre. Y bueno, ese fue como el boom. Yo me Sí, sentía chiquita, pero grande, sí, claro, porque claro. todos mis compañeros ahí a un lado. Y así inicié, para mí cada maestro que me tocó en la normal fue un personaje que los guardo ya ahorita con Sí, 41 sí años. influyeron mucho en usted. No, 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 total. Sí, 41 años tengo ya de servicio y me acuerdo perfectamente de mis maestros de la sí, normal, claro. porque cuando tú estás entendiendo, conociendo y viviendo y amando lo que tú haces, creo que esa es la gran diferencia. Inicié entonces en ese sentido de terminar una normal de maestros de primaria, pero sucedió algo increíble que me marcó para toda mi vida. En el 82 y la situación política, la situación económica de Jalisco fue diferente a otros años pasados. ¿Por qué razón? No había plazas para maestros de ¿A poco? primaria. Déjate digo, Héctor. No había plazas y lo que se nos ofrecía era trabajar como educadora en preescolar. En ese tiempo como que había mucha necesidad para abrir jardines de Sí. niños, había mucha necesidad para abrir jardines de niños y no habían docentes para jardines de niños y se nos dio la opción. Entonces fue fortuito que usted Fue, que por eso te fuera. digo que fue un regalo, Sí. que si tú me preguntas qué se hace en primaria, sé lo que se hace de la teoría, pero Ajá. yo Nunca ejerció en nunca he primaria. ejercido en primaria. Ok, ok. 41 años en Sí, preescolar, es totalmente diferente un total, profesor de total, primaria que... total. Ok, Total, en la teoría es algo semejante, pero en la realidad es otra porque es otra etapa, es otro sí, sí, tiempo sí. de nuestros niños.
Y bueno, creo que fue una buena estrategia de los personajes que estaban en ese tiempo Ujú. en la política, donde nos invitaron a tomar un curso de 3 meses para ejercer preescolar, la nueva Ok, carrera, ok. Era nuevo en ese entonces. nuevo total. Ok, Te estoy entonces, hablando de se mil podría novecientos decir que usted ochenta y es dos. precursora Pues de ese. soy una de las tantas, porque fuimos un Sí, montonón. claro. Mi grupo éramos 97 en un Uy, grupo de la era, normal elemental. sí. Imagínate, eran varios grupos, éramos muchísimos los que estábamos estudiando para ser maestros de primaria. Y bueno, ¿qué sucedió en ese tiempo? Algunos decidieron quedarse en primaria y buscar otras opciones, Esperando la esperar oportunidad para lo ser que ellos profesor de creían. primaria. Pero en mi caso era mucho la necesidad económica y la parte Que dijo, no, ya. de estamos ahí pues para avanzar. Sí, Mi familia, éramos 8 de familia, sí. hermanos, mi papá y mi mamá, y bueno, no había mucha esa parte económica que yo No, no había decía, el soporte como para decir, me voy a esperar me un voy a ratito. esperar. No, Sí, no, no. claro. Sí, sí, sí. Y yo creo que cuando tú traes la vocación Eso de sí. ayudar y de servir, se me estaba ofreciendo otra situación que con 3 meses y con unos maestros especialistas, porque creo que cuando decidieron quiénes iban a darnos esos 3 meses, Ajá, escogieron a lo mejor. escogieron como que las partes centrales de lo que significa educación preescolar. Ok. Y todavía recuerdo los coros, los cantos, las estrategias que esos maestros nos dieron en esos 3 meses, Para que ustedes pasaran. pues para que pudiéramos ejercer Claro. ya en donde se necesitaba en Jalisco en ese tiempo, que eran docentes de educación Oh, preescolar. qué padre. Entonces fue totalmente, pues, cuestión del destino que usted Del empezara destino, como sí. maestra de preescolar. Y la primera en mi casa, todos eran de primaria, Ajá, cierto, sí, aparte, cierto. y pues todos Y varones. eso no lo tomaron de alguna manera mal en su casa por... No, 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 dijeron lo que tú decidas, Sí. porque creo que, y bueno, chiquita, porque ¿Era la inicia, más chica? no, hay otro hermano más pequeño que Ajá. también fue maestro, ya está jubilado, pero yo era como de las 3 mujeres, Ok. la que había seguido estudiando y la que traía muchos ideales. Ok, ok. Y entonces en esos 3 meses, se me permitió entonces tomar el lugar que yo quería de lo que había, lo Ujú. más cerca, porque compañeros se fueron a Michoacán, a otros estados Sí, donde buscando la había, oportunidad para ser maestros de claro, primaria, que era para lo que venían sí, preparados. y qué te digo, traíamos un común denominador que era el servicio, Sí, todos. el aprender para ayudar, el estar ahí, lo que es la docencia. Sí, claro. Yo creo, fíjate Héctor, que ahorita con esto que me estás permitiendo comentar, creo que el docente es el sujeto que puede transformar el mundo. Sí, Cuando, totalmente. cuando Totalmente de este acuerdo. sujeto, lógicamente hay profesores pues que a Sí, lo mejor no deberían estar los ahí, que tienen estamos hablando de los que tienen su vocación como muy marcada y muy clara. que afortunadamente yo creo que hay muchos, así como también hay muy Es, malos que están como, por alguna razón están ahí. y que de ellos no Que, quisiera hablar sí, mucho. no, vamos a enfocarnos en las personas que aman su Sí, trabajo y de verdad están buscando siempre la manera de apoyar a los niños y de sí, buscar maneras de inculcarle algo, como comentó hace rato, de marcar a los niños, de marcar sí, las vidas, porque eso es como que depende del maestro que te toque hacer en primaria, en secundaria, plantan sí, semillitas claro. que cuando son mayores crecen esas semillas y de ahí tenemos otras profesiones que empiezan a crecer, ¿no? Definitivo. Yo recuerdo mucho algo que tú sabes lo que es la pasión, Sí, claro. la emoción que significa cuando tú describes lo que tú haces. Sí, sí, Y sí. eso no lo venden en ningún lado. No, y no lo enseñan en ningún No lado. está, es No lo más, no enseñan, tiene sí, un claro. precio Sí, específico. claro. Creo que hablando de esta parte de que el docente, y yo quisiera que lo escucharan todos los que toman decisiones en la parte política, Ajá. económica, que se dieran cuenta que donde está un maestro en el sentido positivo del que estamos hablando, donde se encuentra un maestro, y te estoy hablando de los lugares más lejanos, más inhóspitos o aún Sí, en la parte metropolitana, ahí está el cambio, sí. porque esta personita puede incidir en la vida de los Sí, demás. mucho, es totalmente, porque también yo creo que si nos toca un maestro apático y el alumno es Sí, apático, se va haciendo una bolita de nieve que sí, va creciendo, entonces llega el punto donde ya tenemos a niños que van terminando secundaria que dicen, ya, yo ya no quiero sí, hacer esto. que es un martirio para ellos la Sí, escuela, sí, ¿no? claro, sí, claro. He escuchado tristemente muchas cosas de que, no, uff, qué bueno que ya salí de la primaria, Sí, o qué bueno que ya salí la secundaria, o la verdad, estoy ahí por estar porque me exigen, pero porque no es algo no que me han les nazca, motivado. no les llama la atención seguir No, aprendiendo porque también, pues es como
no sé si sea 50-50, pero es una responsabilidad de los dos lados. Del Claro, profesor de dar las clases o dar lo que está enseñando de una manera que los niños tengan la atención. sí. Y obviamente los niños estar con la apertura de aprender, ¿no? Sí, a mí me parece que en la familia, porque estoy hablando del niño, en la familia está el 50 y el otro 50 está con el profe. Sí, claro. Cuando hablo de una motivación, te hablé de la motivación externa, cuando el otro incide en mí, pero qué tanto yo en mi casa, en mi contexto real, sea con mi abuelito, con mi mamá, con mis tíos, a mí qué me han enseñado, a qué aspiraciones puedo tener, y luego me encuentro con otro personaje que se llama maestro o maestra o Sí. educador o cualquier personaje, y entonces, ¿y qué tanto ese personaje conmigo hace un clic, yo Sí, conmigo alumno, sí, totalmente. y que va a ser la gran diferencia? Y Sí, te sí, sí. hablo de vida, no te hablo Sí, no, de y es que en esas etapas son semillitas que se sí, plantan a futuro y a lo fundamental, mejor en las casas no se dan cuenta de qué tanto sí, tiene el peso de un buen maestro. O sea, definitivo, qué tanto influye tener un buen maestro en esas etapas sí. para que el niño crezca y siga desarrollando esa espinita por seguir aprendiendo, ¿no? Sí, y yo creo que ahí, hablando, bueno, es que nos podemos ir a muchos lados, Sí, Héctor, con tanta cosa que sí, sí, te sí, puedo decir. sí, El maestro debe ser el aliado del padre, el sí, padre del maestro, porque los dos estamos para su hijo, ¿no? sí. Para los niños. Ahorita la realidad es otra, Sí, porque aquí, nuestros... perdón, un pequeño Sí, paréntesis. Mi hija está, pues ya, ahorita está en primaria, pero pues obviamente pasó por wow, toda esa etapa. sí, Y ahorita siento que con toda esta tecnología que el papá ya tiene más comunicación directa con el profesor a través de redes, a través de sí, grupos, se ha convertido como en un arma de doble filo sí, esto, y es muy difícil para los profesores sí. actualmente estar lidiando con tantos papás al mismo tiempo. Es muy compleja hablar de educar, yo creo que todos lo sabemos, es muy complejo. Nosotros siempre, o al menos yo ahorita como supervisora general de sector y de un sector rural, mi sede es Tototlán, Jalisco, Okay. afortunada y me siento privilegiada de tener 4 municipios del estado de Jalisco en educación preescolar, que es lo que me toca, con 6 zonas ahí mismo. Es muy compleja la situación del trabajo. Sí, Ahorita, quedándome claro mi tarea, y la cual es de dirigir a las supervisoras de zona en el sentido de poder acompañarlas, de asesorarlas, de guiarlas. Esa es mi tarea ahorita, pero lógicamente partí de ser docente, estar sí, frente a claro. grupo. En el año 1982, me voy a regresar a la primera Sí, pregunta que me hiciste, me tocó, escogí a Acatlán de Juárez, no sé si lo ubicas. no he escuchado, no, nunca he estado Eh, ahí, pero sí, sí sé. Perfecto. Acatlán de Juárez está muy cerca, se le llama Los Chorros de Santana, Ok, un pequeño lugar ahí para descanso. Escogí ahí porque la mayoría de mi equipo de compañeros pues vivían por el rumbo de General Andrés Figueroa, Zacualco de Torres, entonces yo así sí, como para sentirme acompañada escogí ese lado y ese jardín de niños que me tocó por primera vez, nunca se me olvida el avanzar en una subida con una maletita de material didáctico para mis niños nuevos que iba a sí. conocer, en un lugar donde no había una escuela, donde tuve que hacer un censo, donde tuve que juntar a los niños que había de 3, de 4 y de 5 Entonces años, empezó de cero de totalmente. cero totalmente, pero Órale. a la subida, esa imagen de mi Ese recuerdo. maletita y con un montonón de ilusiones y un montón de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué edad tenía para ese entonces? Yo tenía 21 años, más o Ok. menos. Nunca, es más, ya ese lugar ya no existe, la subida, pero era enfrentarme a algo que yo había imaginado. Sí, Entonces llego a ese lugar donde tuve que pedir a las personas que trabajan en la luz, en la Comisión Federal de sí. Electricidad, no había mesas tampoco. Entonces ellos manejan unos rollos de cables, de Sí. alambres. Los Esos usaron eran como nuestras mesas. mesas de nuestros niños. Qué chido. Y como un jardín de niños unitario Sí. inicié. Recuerdo perfectamente, la localidad es Miravalle, de Acatlán de Juárez, Ujú. así se llama la localidad, y el jardín de niños es Justo Sierra. Donde inicié siendo directora, docente, Todo intendente hasta, sí, claro. unitaria, pero ¿qué crees? Tenía el privilegio de que los papás, los padres de Sí familia de los apoyaban. niños, claro, o sea, todo depende de ti. Sí, sí, sí. Yo, gente que nos pueda ver o nos pueda escuchar, quiero decirles que todo depende de cada uno de Sí, eso nosotros. es bien importante. Que a lo mejor hay cosas que quisiéramos y no podemos, pero cuando tú tienes la intención de que esto
desde ahorita, aquí estoy para ayudar, Sí, 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 es muy, es el cambio, jala, o sea, sí, jala claro, claro. totalmente. Y esa parte nunca a mí se me va a olvidar. Te estoy hablando 1982, en una zona que era la zona 8 en ese tiempo, donde tuve a la maestra supervisora Ana Rosa Arzate Jacobo, que espero que todavía esté en Sí vida. se acuerda Claro, completamente de sus, claro, así, total. Te estoy hablando de hace 41 años sí, de claro. trabajo. Y y todos los días viajábamos en camioncito foráneo, donde nos hicimos amigos hasta del chofer para que nos descontara un poco Sí, el viaje diario, pero hablar de alguien que inicia sí, desde del que no tiene nada o no tiene mucho, sí, 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 que todo depende de ti o la mayor parte depende de ti, creo que eso es hacer patria, que sí, es sí, hacer claro, mundo. sí, claro. Y bueno, después de ahí, ¿qué te digo? Pues ahí fui avanzando. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Fueron 3 años, porque luego en el sistema federal en ese tiempo se usaba algo que se llama escalafón. A partir de tus estudios y de tu preparación es que avanzábamos en ese tiempo en esa sintonía y me tocó venirme Tlaquepaque, a Okay. Tlaquepaque. Después de ¿Y ahí, cómo fue el cambio de estar en un lugar donde no había nada, a venir, pues ya era una ciudad, sí, sí, pues, sí, ya había un jardín de niños, sí, ya había sí, una sí, sí, institución. sí, Yo creo que el ser docente unitario no lo cambio por nada. eso es lo que le iba a preguntar, porque allá usted era todo, o sea, desde Todo, director, todo, todo. todo. Y aquí me imagino que ya había más Sí, yo ya maestros. llegué a una escuela donde había un director, en donde yo Ajá. ya asumía el rol El que le específicamente de tocaba, sí, claro. docente, pero creo que quienes nos ha tocado, porque ahora sí que es lo que nos ha tocado, trabajar en lo más vulnerable, otra vez vuelvo a Sí, decirte esa palabra, en el último escalafón de la pirámide. sí, en lo que no existe, en donde no hay, Sí, es hacer mundo y es sí. dejar huella de alguna manera. ¿Todavía hay mucho de eso? Sí, todavía existen los jardines de niños unitarios. Ahorita en mi sector, tengo 6 zonas escolares y te estoy hablando desde Degollado, Jalisco, pasando de allá para acá, de Ayotlán, Jalisco, a Ok. Totonilco el Alto y Tototlán. Y en los 4 municipios tengo jardines de niños Unitario. unitarios. Órale. Y le hay docentes y hay Sí, de organización sí, luego completa. yo creo que la gente no, ni siquiera se imagina el nivel o la falta de infraestructura y de necesidades que tienen, pues, las escuelas y las instituciones. Sí, O sea, yo creo que mucha gente no cree que todavía hay ese tipo de sí, situaciones, pues. exacto, porque viven acá cerca. Pero déjate digo que eh, en las normales que ya están instituidas, la normal de educadoras, la normal de maestros, saben que el profesor, el maestro federal, siempre va a vivir esta partecita de estar donde no hay luz, donde tiene que comunicarse con el delegado, con el presidente municipal para poder interaccionar y sean los apoyos para la escuela. Sí. Y ahí está el servicio, aparte de estar con los niños y trabajar para Sí, ellos, es que siento que el contexto. su profesión es de tienen que tener una vocación muy fuerte Sí, para poder desempeñarse correctamente. claro, y déjame te digo que ahorita en mi rol, si yo observo que algunas, por ejemplo, tengo una zona donde no hay una supervisora efectiva, entonces yo asumo el rol de la que no Entonces está está porque haciendo está el doble permiso. trabajo Sí, todavía. hacemos a veces triple trabajo. Sí, Hay supervisoras que hacen la labor de directora o de docente cuando no llega la sí, maestra, sí, sí, etcétera. Entonces, eso es algo que no está escrito, que no, a mí se me dijo, usted va a ser docente, sí, pero no me dijeron, usted va a ser directora, va a sí, ser intendente, va a sí, barrer, etcétera. sí, Ese es el amor a la carrera, sí, el amor claro. a los Sí, yo niños, creo que cuando ¿no? tienen ese amor no pesa, ¿verdad? Es como que, pues, No es lo que tengo que piensas, hacer para estar con mis niños. claro. Y te voy a decir, una cosa es la palabra. Cuando tú llegas a un lugar donde no te conocen, fíjate bien, donde te ofrecen lo que tienen. Maestra, ¿no gusta comer? Y lógicamente, pues tú vas y no llevas lonche, no hay Sí, tiendas, y te ofrecen frijolitos, sí, sí, ¿qué sí. crees? Pues ese es Sí, el claro. Sí, privilegio, sí, sí. cuando tenemos esa vocación, Sí. el que nos ofrecen un catre, que nos ofrecen cuando se tiene que Sí, quedar eso allá. también le iba a preguntar. Cuando llegó en aquel lugar, dice que se trasladaba diario de un camión. Sí, ¿Qué tan lejos estaba de la escuela y dónde se quedaba? yo, te digo que tuve la oportunidad de poder escoger Sí. por mi trayectoria estudiantil. Entonces yo escogí a Catlán de Juárez, que en ese tiempo se hacían 45 minutos en camión de la Ujú. central camionera vieja.
pero hay personitas que son 3 o 4 horas. No, no pueden estar haciendo Entonces, eso diario. lógicamente, Mejor se mudan. claro, se tiene que rentar un cuartito donde nos ofrezcan, porque también hace tantos años había la casa del maestro. Oh, O sea, ya, ya, ya. había a nivel de municipio, construían la casa del maestro. Y para el profesor en turno ahí era Ahí su era casa. su lugar Ok. donde tenía su tanque, su cilindro de gas y ahí se quedaban los profes. Ahora, al paso del tiempo, pues ya no, ahora tenemos que pagar Hay que renta. buscarle para ver dónde. Sí, y luego, ahorita las docentes son jóvenes, mujeres bonitas, entonces tienen que, o sea, se arriesgan mucho en algunos Ha casos. cambiado mucho ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo, cuando yo te digo que si supieran realmente qué El significa sacrificio que que se están hace, haciendo, sí. pero qué significa ser maestro o qué tanto el docente como figura puede servir para la transformación del mundo. Sí. Y cuando te hablo del mundo, te hablo de la localidad, del Ajá, contexto. claro, Y claro. yo creo que eso es lo que no tiene un valor. Sí. Cuando hay docentes que en el horario, que son 4 horas de su trabajo, No es pues no todo. son 4 horas, Sí, ¿no? no. O sea, tienen que trabajar, a veces es trabajar en casa para hacer Sí. trabajos, es ir a visitar Preparar la clase del día al niño que no siguiente. vino, Sí. el por qué no ha llegado, el que, etcétera. Es un arte. Sí, Ser sí. maestro Sí, es algo que es les un lleva arte. toda su vida. O sea, Sí, cuando están ejerciendo, es su vida literal, su vida es ser sí, maestros. sí, porque también descuidas tu vida Sí, personal. claro. Porque eso lo sabemos todos los profes. O sea, te jubilas cuando tus hijos ya se fueron. Cuando todo el tiempo te van a decir, no estuviste conmigo cuando era el día de no sé qué. Sí, Digo, eso lo hemos sentido todos los profes, sí, la sí. mayoría, porque nos hemos entregado tanto al servicio que a veces sí descuidamos un tanto lo nuestro. Sí, claro. Pues Esa es una es parte de realidad. la pasión que tienen por estar Sí, dando ese servicio, ¿no? sí. Y bueno, pues ese es, ¿qué te digo? Recuerdo mucho a un niño, hablando de esto, porque recuerdo a un niño precisamente en Acatlán de Juárez, que era un niño de una tipo, diferente a los demás niños, que era como, no sé si era secta o era religión, venía todo de blanco diario, y llega fuera del tiempo de la inscripción y viene a ocupar un lugar, y yo, claro que sí, pues, yo era total, Sí, era. era la directora, la Sí, sí, secretaria sí. y todo, y entonces le pregunto, era un niño de 5 años, nunca se me olvida esa carita que me dice, buenos días, un niño muy, para su edad, muy despierto. Ok. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Cuichicos Cuauhtémoc Cóndor que desciende del arco iris. Vamos, Y nos canijo. quedamos todos los niños y la maestra así, a ver, Ah, otra vez. otra vez. Venía de ese contexto donde eran como Hare Krishna, no sé cómo era su Algo vida, ahí raro, sí. pero él Algo venía, diferente. sí, todos los niños se quedaron así como impactados. Este chiquito llegó a esa comunidad donde era diferente a toda la comunidad de él, Sí. era el ajeno al Qué contexto. difícil también para el niño, ¿no? Sí, pero con una apertura que rápido se integró, nos integramos, aprendió él de los demás Sí, aprendimos de claro. él. O sea, son muchísimas experiencias cuando llegan los niños yo creo que tú como tienes una niña, cuando de recién se van a la escuela y se desprenden de mamá o de papá, Sí, pues ellos es un sufrimiento total. sí, sí, Es sí. como decir, recuerdo a otro niño que mientras tú estás educadora con un títere queriendo que se tranquilicen porque todos están llorando el primer día de clases y entonces estás queriendo atraer la atención y luego se para uno y dice, maestra, llorando. ¿Pero qué te pasa, mi niño? ¿Por qué lloras? No, yo no estoy llorando, es mi ojo el que está llorando. O sea, es como esa Sí, dualidad de sí te quiero escuchar, pero sí, quiero irme, sí, ¿no? sí. Y son cositas que nos marcan, o sea, Sí, sabemos qué sí, significa eso. es algo muy, muy fuerte. Es algo Y muy... que ahí necesitamos el apoyo de los padres. Ahorita que comenta eso de llorar, yo me acuerdo mucho cuando estaba en tercero de primaria, nos tocó la maestra, la que decían que era la más dura, la maestra Chayo, todavía me Ajá. acuerdo bien su Te nombre. marcó entonces, Era hermana de la directora, Sí. ella decían que era la maestra más dura de toda la escuela, pero me acuerdo, no sé el contexto, o sea, no tengo exactamente el contexto, pero estábamos siendo despapaya en el salón, Sí. la hicimos llorar a la maestra. Wow. De ser la más dura, De la ser más. la más dura la hicimos llorar. Sí. Entonces no me cabe ahorita como adulto, no me cabe en la cabeza Sí. qué tanto tendríamos que haber estado haciendo Sí. para provocar eso en un adulto duro Sí. que tenía la fama de ser duro. Sí. Entonces, ¿tendrá usted alguna experiencia así de... Eran niños más pequeños con los que Sí. trabajaba usted, obviamente. Sí, a mí me parece
con ese ejemplo que tú estás dando, puede dar a entender, fíjate bien, cómo un docente, cómo le puede hacer un maestro, hombre o mujer, con 40 niños o 30 que tienen un grupo, que cada niño es único, es individual Sí. y que trae un No, montón de es un situaciones, mundo. porque si tú le preguntas a alguien, oye, los niños son felices y muchos dicen, sí, los niños son felices, ¿quién te dijo eso? Porque los niños, como tú o como yo, en su etapa, ellos también tienen problemas. ¿Y qué puedes hacer tú? Por eso digo yo que es un arte. ¿Cómo le vas a hacer tú? A ti te enseñaron teorías, te sabes métodos, estrategias, pero ¿qué hago con 30 niños que vienen Sí, de 30 contextos diferentes? sí. Algunos con familias donde nada más está la abuelita, donde papá y mamá están pero están peleando, donde hay, Sí, no, etcétera. cada niño el contexto de cada niño es un mundo Y diferente. cuando tú te ubicas en eso, Uf, sí, tú, no, entonces no. cuando dices, hey, cuando muchos de nuestros niños, oye, ¿por qué no trajiste la tarea? ¿Y cuál era la tarea? ¿Traer corcholatas o traer tapaderas, cosas reciclables? Sí. Y luego dicen, es que no la traje porque mi mamá dice que tú estás loca. O sea, y ahí es cuando dices tú, chin, o sea, ¿qué tanto la mamá sí se acerca o nosotros hacemos Uf, que se acerque es doble batalla, doble para trabajo, entender? porque también hay que trabajar con el papá en No, esos no, no, casos, yo ¿no? creo que en nuestra función, al menos las de educadoras de preescolar, tenemos que estar cerca. Ellos tienen que estar cerca de nosotros. Cuando esa dualidad se da, ¿quién crees que gana? Sí, no, la familia, siempre. Los niños ganan, porque entonces mamá y mi maestra, porque dicen mi maestra, cuando Sí, te quieren, sí, sí, sí. dicen mi Sí, eso maestra, sí. cuando no te quieren, no se Sí, acercan. mi hija lloró cuando salió del kinder que Wow, porque iba a extrañar a sus maestras. claro, porque entonces supongo que su maestra era buena con Sí, ella, la sí, la verdad sí. escuchaba, ¿no? Sí, la verdad sí. Más que en educación preescolar, lo que estamos tratando es más formativo. Sí. A nivel vas avanzando, Están como moldeando, están dándole figura al niño que va es ¿cómo se dice? Como pensando en el futuro, están acomodando el molde para que ese niño sea un buen sí, adulto, y ¿no? yo creo que ahorita que estamos trabajando, fíjate, un nuevo modelo de trabajo, estamos tratando de que el niño decida, Ok. de que el niño elija, que nosotras ponemos como el cascabel al gato, se puede Sí, decir, perdón por la expresión, como esas motivaciones a través de muchas estrategias, pero para que el niño decida ok. a los 3 años, a los 4 y a los 5 años, qué hacer. ¿Qué hacer en primera? Fíjate, ¿cómo le puede hacer un niño para estar entre 30 y los 30 respetarse? Uf, O sí, sea, sí, nada más así te lo planteo. ya es una decisión muy difícil. ¿Cómo se le hace? Entonces, por eso yo sigo valorando a mis compañeros docentes. Ahorita ya no me toca esa parte, pero es que la entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Alguien dice, ay, qué padre ser maestro, qué facilito. No, Mi amor, métase al grupo para poder entender sí, que nuestra tarea es escuchar, es observar, es registrar. Más que hacer, es saber quiénes son los con los que sí. trabajamos. Y a partir de que yo me doy cuenta quién es Héctor, entonces yo sí le puedo a Héctor A ver, diseñar ¿qué tanto sí, qué tanto no? Sí. estrategias, porque tú eres una manera de aprender, si eres Sí, visual, si sí, eres claro. kinestésico, si eres auditivo. ¿Quién es Héctor? Y la cosa es que siento que es un periodo muy cortito de tiempo para poder identificar a todos los niños y Sí, hacer un trabajo amplio, pues, en y ese que dé tipo de resultado casos. y ¿sabes qué se define? En que los papás conmigo tengamos un diálogo para que ellos en casa, que tienen el 21 horas, porque acá conmigo están 3, Sí, puedan continuar con esta situación que es totalmente cualitativa, sí. que es formativa. Aquí ahorita que comenta eso de las nuevas formas, me llama la atención. Hace poco estaba hablando con mi hermano psicólogo. Sí. Estaba hablando con él de cómo ha cambiado, por ejemplo, la tecnología en los últimos 40 años, cómo ha cambiado los teléfonos, todo Ujú. esto, pero que seguimos viendo las aulas exactamente igual que hace Wow. 40 años. O sea, el modelo educativo es el mismo que enseñaban a mi papá, el mismo que enseñaron a mis Wow. hermanos mayores, y el contexto de vida que tenemos ahorita ya no da para ese modelo. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil es lidiar con esa Híjole, parte? has tocado un punto que todavía estamos trabajando en esto. Mira, la pandemia la tenemos como algo que fue tremendamente, Les cambió el mundo nos para ustedes cambió el los mundo a seis todos, a y los todos. forzó a cambiar. A partir de ahí es que a todo mundo, por eso se hablaba de la nueva normalidad. ¿Qué significa pasar después de esto? Los que pasamos, porque hay quien no pasó. Sí, Este,
Nosotros en el sistema educativo trabajamos mucho la parte, ahorita le llamamos híbrida. Ok, ¿Qué es eso? Hablando de la tecnología. Al maestro nos enseñamos a manejar habilidades o tener habilidades digitales, porque ¿cómo le hacíamos en ese tiempo donde nuestros niños estaban en casa, pero que el mundo tenía que seguir? sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hicieron los profes? ¿Qué hicimos todos? Empezar a buscarle de donde tú pudieras tener habilidades digitales para poder hacer llegar donde había dispositivos Sí. en las sesiones de De avance, trabajo, de sí, sí, sí. trabajo. Y ahí te quiero decir que viví casos específicos donde había docentes que le llevábamos los trabajos o las tareas al señor de la carnicería, al delegado, no sé qué, para que de Para ahí que se él, fueran sí. por las tareas y Sí, los fue un trabajos. trabajo titánico, me imagino, Arduo, buscar la manera de hacer llegar la información por el camino que fuera. como se Sí, podía. ¿Qué sucede ahorita? Hablando de toda esa de la tecnología y que hablas de pros y contras, que así lo entiendo. ¿Qué significa eso de las TICs? Ahorita nosotros creo que ya estamos asumiendo, no lo hablo en un se están 100%. adaptando. Sí, ahorita niños que no pueden asistir a clase porque por alguna situación médica y están en casa, ¿qué hace la docente? Le manda tarea virtual, a distancia. Sí, Esa partecita no la trabajábamos antes. sí. Y ahí digo otro paréntesis, es más trabajo para el maestro, es Sí, más parte de su día que tiene que invertir en y casa, sí, sí, fuera sí. del horario de Sí, estar sí, aquí sí, sí. de Fuera manera de su horario presencial. laboral. Así es. Y yo creo, te estoy hablando, y yo creo que todas las profesiones, yo te hablo de la mía, si verdaderamente supiéramos quiénes son los comunicadores sociales, supieran qué hace un barrendero, qué hace un agricultor, qué hace un maestro, para ahorita con su realidad, entonces hablaríamos de toda esta parte positiva y de la que nos hace falta para fortalecernos, porque todavía nos falta mucho, para poder ayudar, porque si nosotros estamos fuertes, los profes, estará fuerte la sociedad, porque Sí, mi claro. Pues es grupo, que ustedes son la base. Ustedes sí, son definitivo. la base de la sociedad. Y si estamos en una sociedad a lo mejor un poco en decadencia, es porque creo que yo siempre he creído que aquí, al menos aquí en México, que es lo que yo conozco, se ha como menospreciado mucho el valor que tiene un docente, que la verdad está como, debería de estar acá el valor de un docente y lo tenemos en las familias, lo tienen así como que, ay, el maestro, y el Escuché, maestro que sabe. escuché a mi hija hoy precisamente, a Mairani, Ajá. y dijo, no, 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 nosotros deberíamos de ganar el triple de lo que Más, no, ganamos, mucho más. porque vuelvo a lo mismo, yo les digo a mis compañeras, ahorita me toca, te digo, dirigir, Sí, sí, sí. me toca Sí, asegurar, usted dirige la orquesta desde acá. ahorita me está Sí, tocando eso, pero con un montón de sí, responsabilidades. claro. Y yo digo, ¿qué precio tiene o cuánto cuesta el que un niño respete al otro? Sí, ¿Cuánto cuesta el que un niño escuche al otro? Porque esta parte de escucha, es algo necesario. sí. Ahorita en el trayecto que venía aquí contigo, nos encontramos a una personita que barre en una calle, que está, creo, enferma o algo, y barre y le pagan. ¿Y sabes qué? Pareciera, desde mi mirada de maestra, pareciera que anda ido, pero, y ya me dieron el nombre y creo que se pone a barrer y le hablo, fulanito, le doy el nombre, se acerca y la mirada que me dio, el decir, oiga, esto y esto, el que te escuche, el que te vea, hay gente que está necesitando ahorita en este tiempo La atención. que aquí estoy, ¿eh? Sí, Oye, aquí sí, estoy sí, sí. presente. O sea, esta parte de decir, yo Sí, necesito creo que todos nos estamos perdiendo un poco en el... en la tecnología, hablando de la Estamos, parte, pero no estamos. estoy, pero no. Y eso ya lo sabemos todos los que Sí, te van a escuchar sí, y los que conocemos. sí, Y qué tanto eso puede ser la cosa en contra? sí, Porque definitivamente creo, Héctor, que lo que nunca, nunca va a cambiar en el sentido positivo es el mirarte a los ojos, el que sí, ahorita, como nos estamos viendo, el que te estoy escuchando, el que estoy en un 100% sí, sí, sí. contigo, esa parte es tuya y mía. Sí, nada más. Nada más. Y eso nos hace crecer y me hace entender cuando me estás haciendo preguntas, pero no nada más con tu voz, Sí, sino con tu expresión. sí, claro. Y el maestro, cuando está frente a un niño y que lo toca, fíjate bien,
La magia se da Ujú. cuando le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Con el simple hecho de poner la mano en el hombro, No, hombre, ya ese es, niño voltea y sin que lo tenga de manera consciente, sabe que con quien está seguro. sí, claro, sí, Por eso claro. digo que este trabajo es Sí, maravilloso. volviendo a ese tema, no sé si sea parte solamente política o de la institución, de la parte que, pues la verdad están como muy mal pagados. Hay puestos políticos que ganan, o sea, Ujú. unas cantidades desorbitantes Sí, y que en realidad sus puestos son, pues, inútiles, se podría, por decir una palabra, no sé si sea la palabra, pero no son tan importantes y tan necesarios para la sociedad como los que son los docentes. Entonces, esa es una parte. La otra parte, que son que luego las familias, ahorita en esta etapa que estamos de la sociedad, manda a veces a los niños por no tenerlos en casa, literal. O sea, de que, sí, ay, ya que se vaya a la escuela y sí, que me lo cuiden un ratito, sí, para yo no tener, para zafarme de esa responsabilidad, y luego le mandan la responsabilidad al docente, sí. pero se la mandan casi casi con cuchillo en la espalda de que si algo sale mal es culpa Es tu es responsabilidad. culpa del docente y es tu Sí, responsabilidad. Entonces, sí. creo que tenemos todos que aprender a valorar el trabajo que hacen Sí. y no sé cuál sería, no sé, o cuál sería alguna solución o qué ha pensado usted alguna vez en esto. Mira, claro que lo he pensado. Yo creo que cuando yo te hablo de que el maestro es un ser transformador, lógicamente no estoy hablando de que él lo pueda hacer solo. Tiene que estar primero la parte que te inspira. Ahorita yo tengo una jefa del nivel de preescolar que me inspira. Sí, Es la maestra Georgina Camberos. Ahorita en esta etapa a mí me inspira el hecho de respetarnos las formas y las maneras como autoridad, me hace que yo le valore muchísimo sí. porque dentro de lo que tengo que hacer, me respeta mi estilo, mi manera de de hacer el La trabajo. deja trabajar porque Mm, confía en usted, me Confía en imagino. mí. Y lógicamente, ¿qué crees? ¿Cuál crees que sea mi tarea? Pues Que a mis confiar en las compañeras que están, supervisoras, ajá, tengo 6 personitas, cada una diferente, cada una con situaciones de necesidades diferentes, pero las 6 maravillosas, porque las 6 aman lo que hacen. sí, claro. Entonces, ¿qué me toca a mí? Estar acompañando y asesorando, pero por el otro lado, tengo a los señores presidentes municipales de los 4 municipios, Claro. donde, ¿qué crees? Yo tengo que ir a buscarlos. Usted va a dar la cara. Yo tengo que ir a buscarlos. Yo no espero que ellos me busquen, Sí, porque la que tiene necesidades no es Mayra, no es Mayra la persona, es Mayra la jefa de sector que tiene necesidad de que en Atotonilco el Alto tengo ahí 2 zonas y las comunidades, una zona le manejamos como ranchos y otra céntrica, pero que el señor presidente que está actual, hay una comunicación con tu servidora directa y con oiga, fíjese que en la comunidad tal y esto, y estamos enlazados para sí, ayudar. sí, Y claro. luego me voy a Yotlán, donde tenemos ahí otro Sí, cuando señor se da esa presidente. sinergia de trabajo es cuando avanzamos, No, ¿no? mi niño, es que esa es la tarea. ¿Y quién te dijo a ti que el maestro, una de sus funciones era trabajar con los señores Hacer labor presidentes, ¿no? política. Es básica. Hacer gestión política Sí. o negociar. Y yo siento que eso ni siquiera, no sé, eso desconozco, eso ni siquiera se los enseñan en la escuela. No, no, no. Es parte del paquete que se echan cuando ya Sí. salieron, ¿no? ¿Y qué crees? Yo te agradezco tremendo este espacio, porque quien lo pueda observar sabe de que las cosas sí se pueden, las cosas que tienes en tu mente, se pueden hacer, claro que sí se pueden, pero que tiene que ver contigo, Sí, tiene que ver con qué es lo que tú vas a dar. Si tú eres de las personas que dices, yo entro a esta hora y salgo a esta sí, hora y me voy, sí. esa es una manera y la respeto mucho, pero México, Guadalajara, Jalisco, Sí, Tonalá, desde la Tlaquepaque, comunidad más pequeña, cualquier sí. localidad necesita maestros de estos que se sientan junto con el padre a escuchar al papá, Sí, a qué necesidad tiene, donde no es un mago, sino vamos encontrando la solución sí, juntos. sí. Trabajar, Sí, trabajar. trabajar. Y yo creo que el mundo desde donde cada quien está es hacer patria. Sí, no sé, digo, cambiando un poquito de tema y retomando lo de la tecnología, ¿has escuchado, no sé qué tan empapada esté de la inteligencia artificial? Sí, claro, Ya claro. hay países como China que están empezando a implementar clases
con inteligencia artificial Sí, completamente. sí. Sobre eso, sé los riesgos que implica Ujú. la inteligencia. Sé que ya hasta puedes clonar la voz de Todo, Héctor y al rato si Héctor me todo. habla y me dice, hola, y Sí, yo digo, ¿ah, es Héctor? sí, de Se- hecho ya hay programas que subo yo videos de Sí, así como de lados hablando sí, y hay otro, el que clona la voz y puede hacer un video que wow. no va, todavía a lo mejor hay detalles, pero en un futuro ya no se va a distinguir si soy yo o no soy yo. Exacto, si es el verdadero o no. Sí, Yo creo mucho en que a lo mejor es algo que rudimentario, dijera alguien, nada va a suplir, y la calidez de un nada maestro, ¿no? va a suplir la mirada, Ok, nada va a suplir las expresiones. Hagan lo que hagan, sí, porque también eso de esa inteligencia emocional la hace un humano. sí, Qué bueno que se está avanzando, porque esa es la evolución, sí, para el servicio del humano. sí, sí, O sí. sea, lo entiendo Sí, para el usarlo como una servicio, herramienta para complementar, no, para no avanzar. colgarnos completamente de la No, porque herramienta. entonces estaríamos fuera de esta realidad. Sí, Y yo creo que el ser humano, el podernos platicar esto que estás hablando ujú, y que vuelvo a decirte, te agradezco porque estás partiendo estas preguntas que no fueron hechas antes, así sí, que y que yo sí, digo bien, porque con un script o con un picture no puede estar, sí, un speech no puede así como que sea tan lógico, sí. que sea algo natural. Y yo te lo agradezco mucho porque ahorita estoy conociendo a Héctor. Sí, sí, de hecho le quería compartir, cuando daba clases acá en el CrossFit, pues era como un docente, tal cual, Sí, porque ahí no es solo ir a hacer ejercicio del CrossFit, es ir a enseñar. Tenemos que enseñar desde cero a la gente, o sí, sea, porque son cosas que regularmente el 90% de la gente que llega nunca han hecho, sí, son cosas o que nunca se imaginaron que iban a hacer. sí, Entonces hay que empezar como niños, hay que hacerle así, mira, levanta tu mano aquí, sí, haz esto. Y la verdad se siente muy bonito qué cuando padre. ves a uno en ese caso eran mis clientes, que muchos terminaron siendo mis amigos, como Sí, Mayran y como muchos más, sí, que ves que logran cosas que jamás se pensaron hacer. O sea, que sí, jamás ellos les cruzó la cabeza, no sé, dar una marometa, pararse de manos, ese sí. tipo de cosas. La verdad se siente muy, muy padre, entonces creo que Estamos coincidiendo ahí en eso. tengo una pequeña noción de lo que podría Qué ser padre. el trabajo que ustedes hacen. Digo, Sí. obviamente es monumental el cambio, Fíjate ¿no? que, Pero pero yo también veo ahí que hay congruencia. O sea, cuando tú hablas de que qué tanto incidí en que ahora dices algunos son mis amigos, pues tiene que ver con la congruencia. Yo creo mucho que hay que predicar, pero con el ejemplo, ujú, ¿no? Cuando yo les digo a mis compañeras en reuniones de jefatura, de sector, o de reuniones donde están otros personajes, que yo cómo te voy a decir que a tal hora es la cita si yo llego sí, tarde. claro. Y aunque tenga la justificación de que, ay, o sea, llegaste tarde. Sí, Esta parte de congruencia, de que, ¿cómo te ven los otros? ¿Cómo te ven si tú eres docente? ¿Qué piensan de ti los niños, los alumnos, o qué piensan sí, de ti los padres? Yo, en mi caso ahorita, del que estamos platicando, mi experiencia, es cómo me ven mis compañeras supervisoras o cómo me ven los docentes. sí, Esta parte, si me ven como una líder que apoya, que ayuda, yo digo, voy bien, sí, sí, voy sí. bien. O sea, eso a mí me da parámetros de decir, o le cambio, o le busco por otro, porque las ganas ya las traigo, Sí, la piel se me enchina y me tiemblan las piernas cada vez que doy una sí. asesoría, y alguien dice, ay, pero ¿cómo? Si tú ya tienes muchos, tantos Eso años. no cambia, sí. Entonces yo digo, el día que yo ya no sienta nada, que yo ya no perciba, Sí, ya no. entonces ya no es, Sí, no es importante también completamente concuerdo con eso. Yo, volviendo a Carla al tema de las a lo clases, que tú hacías. pues acá cada clase era explicar cosas diferentes con lo mismo, como si fueran niños. Unos aprenden más visual, unos más Sí, de wow, estar moviéndonos, unos sí, de casi tengo que ir a moverlos. sí, Y siempre me emocionaba mucho cuando enseñaba cosas nuevas, era bien, mucha emoción, pero conforme pasó el tiempo empecé a perder un poco eso. Y fue cuando dije, no, ya, esto creo que ya se acabó. cuando yo, no sé, en el último año se vino la pandemia, tuve que estar haciendo otras actividades para solventar el negocio, porque cerrados, pagando renta, eran muchas cosas juntas. Sí, Entonces ya estaba cansado, ya daba las clases de mala gana, ya no le echaba ganas en realidad. Entonces dije,
yo creo que ya no está bien no es justo para los que están pagando por venir a aprender algo de mí, Sí, si no estoy dando todo lo que puedo dar. sí. Entonces, ahí Y fue, eso lo sientes, ¿no? sí, claro, Se totalmente, percibe. se percibe, sí, sí, Así sí. es. Pues no, yo estoy así como a 41 años, Y todavía sigue como si todavía con la fuera el primer chispa. día, Sí, qué chido. pero además ahorita tenemos un señor secretario de Educación, Ajá, muy cercano, ok. una persona con la que tú puedes hablar, o sea, no en el sentido vertical, Ajá. sino en el sentido de apoyo de que estamos cada uno con un rol Estamos hablando de diferente. como de un escalafón arriba de usted, Sí, el señor secretario de pero Educación está, del o Estado sea, de se Jalisco. pone al nivel para Y trabajar. si yo le pregunto algo, me le acerco, Ujú. pareciera que somos amigos de hace mucho No, ok, tiempo. ok. Y esta parte, para quienes estamos ahí trabajando en la Es Secretaría de súper Educación, importante, no, ¿no? no, no, pues te sientes hasta con más responsabilidad Sí. porque te está mostrando la actitud de lo que yo creo que sí es un líder que Lo que acompaña. debería de ser un líder. Porque imagínate que si observo a un señor secretario, que tienes que llegar ahí con cita y que tienes que, o sea, ya eso te detiene un poco, pero Sí. de pronto te lo encuentras y platicas y apoyas y en ese momento aprovechas decirle tantas situaciones de trabajo, lógicamente, y ves a un señor sencillo que te escucha, que ve la manera, entonces dices, wow, gracias por ser maestro y por estar Sí. usted aquí. También a lo Esta mejor no parte, ha perdido él también la chispa, ¿no? De exacto. querer ayudar. Entonces valoras más y dices, no, le voy a echar más ganas en lo Sí, que a mí me oh, qué toca, padre. porque serán los resultados. Volviendo un poco a Tlaquepaque, ¿cuánto tiempo duró en Tlaquepaque? En Tlaquepaque duré, como que no sé qué sucedía, pero en 2 años y medio más o menos duraba en cada lugar. Ajá. ¿Qué te digo? De ahí me vine de Acatlán de Juárez me vine cuando inicié a Tlaquepaque, luego a Tonalá como docente, luego haciendo y me voy de directora en mismo Tonalá, estoy tratando de recordar, Ok. en varios lugares y en el 1998 haciendo como supervisora. ¿Directora? ¿A los cuántos años fue directora? Del 82 al 90 fui docente, Ok, en el 90 fui directora, de aquí mismo en Tonalá. ok. De aquí mismo no, aquí no es Tonalá, Sí, no. pero digo en Estamos Tonalá. aquí a dos Es calles, que yo ¿verdad? vivo en Tonalá. Sí. Fui directora del 90 al 98, Ok. directora. En el 98 haciendo a supervisora rural, porque soy federal. Sí. Y ahí me fui a Degollado, Jalisco, que inicié como... Regresó otra vez a... No, ahí inicié. Ajá. Ya regresé como jefa. Sí, sí, sí. En el 98 fui supervisora, luego de ahí me vine a Zapotlanejo y luego dije, a ver, se está boletinando Guadalajara Centro Sí. y a mí me interesa estar en Guadalajara, Sí, sí, pues sí. ándale, ahí vengo a Guadalajara. Todo es por escalafonera, Sí, sí, sí. concurso. ¿Qué te digo? Ahorita soy doctora en ciencias de la educación, Órale. tengo 3 licenciaturas, tengo como 40 diplomados. Sí. Tengo una especialidad en Alcalá de Henares, España, semipresencial, en gestión estratégica de supervisión. Es decir, entiendo que no solamente las ganas ni la vocación Sí. te hace, No, hay que seguir, hay que seguir hay trabajando. que estar Sí, actualizándose. claro. He podido observar personas que ya están jubiladas, que digo gracias a Dios por ella y por los niños, por esas personas, porque nada más tuvieron su plaza. Sí, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tanto, perdón por interrumpir, Sí. qué tanto es común o qué tantos docentes hay que terminan su carrera y como que, ok, ya terminé de trabajar y se acabó? Yo creo que ya casi no existe esto. Antiguamente sí era así. Sí. Porque tendrías que hacer una falta muy grave para que ya no fueras maestra. Ujú. Entonces, hubo algunas que se jubilaron siendo docentes. A lo mejor siendo docentes porque no quisieron no quisieron tener un cargo diferente, Sí. pero que sí se actualizaron, que tienen licenciaturas, porque acuérdate que yo era elemental y luego Ajá, ya nos metimos a sí, las licenciaturas. Sí. ¿Licenciaturas en qué tiene? ¿Perdón? ¿Sus licenciaturas en qué son? La mía es en educación básica, Sí. en educación preescolar y en licenciatura en matemáticas para dar clases en secundaria. Ok. Y luego tengo mi maestría en desarrollo educativo vía medios, que la hice en la UPN aquí, pero también UPN de la Jusco, México. Ok. Y ya tengo el doctorado, más la especialidad y un montón de diplomados. Ok, ok. O sea, ¿qué te quiero decir? Que fui avanzando en razón de los años de permanencia, pero también los grados académicos. Es lo Sí. que definía en ese tiempo el escalafón. Ok. Y entonces llegué a Guadalajara, luego ya estoy allá de supervisora en Degollado, me vine a Zapotlanejo, luego a Guadalajara como supervisora, y de Guadalajara tuve un accidente de auto en la zona centro, en San Juan de Dios por ahí, y entonces, ¿qué hago? Me permuto a la colonia Jalisco, de donde yo salí para supervisora, Ujú.
Y bueno, ahí en Tonalá estuve en otra zona y ahí en el 2019 avanzo hacia jefa de sector, supervisora general de ¿Cuánto sector. tiene ya en ese puesto? 2019 como supervisora general de Ok, sector, desde el 4 2019 a años, ahorita, bueno, ya 5. pero antes estuve encargada de un sector, 2 años, Ok, entonces me queda claro la función, sí. me queda claro que dirigir no, es mediar, es negociar, es dialogar. No, No es no, dar órdenes. no va en el sentido de dar órdenes, sino, bueno, paso número uno, lo que yo siempre he pensado, primero es que te acepten donde tú estás. Sí, O sea, ¿en qué sentido de aceptación? Bueno, pues que te pongas en la misma distancia, en el mismo nivel, y poco a poquito ellos vayan viendo, puedan observar que sí soy su acompañante, que sí soy su sí, que asesora. no está ahí alguien como De acá, inquisitivo sí, para dar no, órdenes, no, ¿no? no. Ahorita estamos en esta sintonía en la Secretaría de Educación Jalisco, en donde el supervisor, desde el director que dirige, el supervisor y el jefe, tenemos bien claro que nuestra parte fundamental de dirigir es en la asesoría y el acompañamiento pedagógico, Sí, porque todo lo que hagamos tendrá que estar en razón de los aprendizajes de los niños. O sí, sea, ¿qué tanto hace un jefe de sector para que impacte en niños de 3, de 4 y 5 años en que aprendan? sí, sí, En sí. que aprendan a aprender, Eso. que son cosas Sí, diferentes, claro, ¿no? claro. Aprender a aprender es hacerte suyo y poder transformar tu vida, Sí, es transformar para vivir, ¿no? No es para que pases de un año a otro. sí. Y por Sí, ahí vamos, ¿no? sí, hay mucha gente que luego, como comentaba hace rato, pues malamente o desgraciadamente llevan a sus niños, pues por el compromiso de que es la escuela, Sí, pero ahí termina el apoyo. Y lejos de apoyar a los docentes, se están metiendo trabas y están, sí, en es vez de muy apoyar a las pesado. tareas, es muy difícil como docente, me imagino, estar lidiando con ese tipo de cosas, Sí, ¿no? a veces es más desgastante eso que el Que el trabajar con los trabajo como niños, tal. sí, porque por decir algo, un docente que está trabajando y que lógicamente estamos en una educación pública, Ujú, en donde los papás se ponen de acuerdo en una mesa directiva de dar un apoyo económico para la limpieza, para sí, etcétera. ¿Y qué te digo? Te estoy hablando de unos 200, 300 en el año sí, y que a veces la mayoría no los da. sí, Entonces, ¿qué hace el docente y qué hace el director? Pues tenemos que buscar la estrategia porque sí, el derecho que tiene un niño a educarse, eso está sí, clarísimo sí, claro. y eso no está a discusión. Sí. O sea, eso a mí me Sí, queda claro. y luego siento que se nos olvida a los papás que tenemos a niños en instituciones públicas Sí, toda la carencia que hay en infraestructura sí, y que para eso es para lo que piden apoyos sí. y que se nos olvida que esos apoyos son para los niños, para que los niños tengan un lugar digno Y que donde esos estar dineros estudiando. los manejan los papás. O Sí, sea, claro, no son aparte, o sea, aparte, ¿no? aparte de todo, son Sí, manejados por una mesa directiva sí, que está correcto, conformada por papás correcto. y que la finalidad es de que nuestros niños estén bien y Sí, estén en un claro, baño limpio y estén en claro, un aula limpia, en un aula claro. que esté bien Que haya pintada. escobas, que haya Que trapeadores. ese tipo de detallitos van sumando al final del día, ¿no? Que Sí, luego es deprimente entrar a un salón con vidrios rotos, lleno de telarañas sí. y... Pero fíjate que sucede ahí una situación rara cuando, por ejemplo, nosotros tenemos también escuelas particulares a nuestro cargo, Ok, aparte de las públicas, sí, y de pronto un papá, fíjate bien, un papá que aquí no apoya esos 200 o 300 en ujú, el año, fíjate bien, en sí, el año, y no apoya para eso de lo que estamos hablando, de pronto mete a su niño a una escuela privada. sí. ¿Y qué crees? Ahí la No, inscripción, la la mensualidad, 3 mensualidad... uniformes, etcétera. ¿Y qué crees que sucede? Ellos manejan el mismo programa que los Sí. Ah, públicos, eso es importante, digo, yo pero desconozco. déjame te digo, Ah, perdón. el hecho de decir, es que mis niños lo Está tengo en en el privado. colegio, para Sí, ellos es sumamente sí, importante. claro, el estatus social, ¿no? Digo, esas son cositas que quien te escuche lo tiene que estar valorando. Eso me lleva a una pregunta que creo que Sí, a todos nos interesa. Yo no sabía. sí. ¿Qué tanto comparten el programa? O sea, Ujú. ¿cuál es la diferencia o cuál es el plus que me va a dar estar en un privado? Sí, mira, a mí como jefa de sector y a las supervisoras y a quien nos toca revisar a los particulares que le tocan, por ejemplo, una supervisora tiene escuelas particulares y le toca hacer visitas. Sí, Lo que nos toca con ellos es que apliquen el programa que está vigente. ok.
que estén incorporados a la Secretaría, y por el hecho de estar incorporados, nosotros no nos metemos en la parte económica, y Sí. es su negocio, ¿no? Ustedes les dan el plan de trabajo. Y los asesoramos. Ok. Es decir, en las reuniones con las muchachas, con las docentes, donde vamos a actualizar, a formar, están también los particulares. Ok. Esa es nuestra obligación. Entonces, la base de estudio es la misma. Es la misma. El plus que yo creo que le dan, pues que es que a lo mejor les da, quien tiene, pues tienen natación o tienen inglés. Lo extracurricular. Puede ser en algunos casos, pero en otros no existe ni eso. El hecho de ser nada más el colegio, implica que mamá no sé de dónde saque y gaste y pague, Ujú. y acá no pague. O sea, Sí, como sí. esta parte todavía no ha habido esa cultura en Sí. razón. ¿Será porque son papás jóvenes? No Pues- sé, pero sí tenemos ese pendiente. Y por ejemplo, con las cuotas, porque luego también se me hace muy, muy disparo, muy diferenciado, no sé cómo decirlo. Ujú. La cuota que piden para ir a una institución pública, llámese kinder, primaria, Ujú. secundaria, es realmente baja. De hecho, no hay, y para No, o sea, bueno, inscripción y es de gratuita hecho es gratis, piden Ajá. una cuota voluntaria, entre comillas. para los materiales de Ajá, limpieza. ajá. Ajá. No sería, no sé, pensando, ¿no sería conveniente hacer como una inscripción o causaría más problemas de lo que No podría debemos ayudar? hacerlo. O sea, nosotros no podemos, o sea, Por lo de la ley normativamente. que es laica y gratuita. Sí, y está normado el hecho de que por ser una educación pública, Ujú. y que todo niño tiene Tiene derecho a la a la- educación. Claro. Digo, eso está, mira, si tú me estás viendo los ojos, te estás viendo que todo niño, y así con mayúsculas Sí. y subrayado, tiene el derecho a estar en una escuela. Sí, Ahí no de que si hay maestros, que si no hay, que si la escuela está bonita. Sí. O sea, el hecho es que el niño debe estar. sí, claro. Y si no está, hay que buscarlo. Esa es mi mirada, ¿no? Hay Sí. que ir a sus casas. Hay que decir, señora, mire, ¿cuántos años tiene su niño? Ah, aquí está la escuela. O sea, Sí. esta parte nos toca a nosotros. Sí. Y yo creo que ya la otra parte de inscripciones y lo que cobran, pues eso ya les toca a los particulares, que bueno, esa es otra situación diferente en la que a mí no me toca. O sea, Sí. me toca nada más verificar o estar acompañándolos para que apliquen el programa, Sí. que está maravilloso, y que ahorita estamos en un programa nuevo, que apenas le estamos entendiendo, Sí, pues pero se van adaptando, que ¿no? tenemos toda la confianza que ahora se nos está permitiendo a nosotros, es decir, a aplicar cosas que no están escritas. Ah, ok, ahí me lleva otra pregunta. Ajá. Los programas vienen como de una parte más central del gobierno y se los pasan a ustedes para que ustedes ejecuten, Mm. o ya tienen como ustedes, como usted que es Ujú. jefa, tiene su junta o tiene su grupo de trabajo donde diseñan el programa y ya lo bajan. Oh, estás tocando un punto, bueno, qué barbaridad. Yo creo que aquí nos podemos estar muchos días. Jalisco es el único estado, fíjate bien, existe un modelo educativo a nivel nacional, Sí. que es la Secretaría de Educación Pública. Sí, claro. Y cada estado puede tener la decisión de ubicar un proyecto educativo. Jalisco creo que es el único estado que a partir del modelo tiene un proyecto educativo que se llama Recrea. Ok. ¿Qué es eso de Recrea? Pues ese proyecto educativo que parte de la realidad contextual de Jalisco. Ok. Y que está así como que programado, está elaborado con una visión a 2040, al 2040. Estamos trabajando en eso, pero partimos del nacional, del modelo nacional. Aquí en Jalisco se diseñó un proyecto educativo que se llama Recrea. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Seguimos, nosotros nunca hemos dejado el modelo de la Secretaría de Educación Jalisco, porque es modelo, decir la palabra modelo es algo más amplio Sí. que decir un proyecto, Sí. ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos trabajando, de hecho, desde el día 3 ya empezamos este ciclo escolar. El día 3, 4 y 5, o el día de hoy es día 5, Sí, ese es del trabajo que la gente que no ve que que ustedes no hacen. saben, los profes ya estamos en acción. Sí. Estamos trabajando la semana intensiva, que tiene que ver con ese modelo de trabajo nuevo, que es la nueva escuela mexicana. Ujú. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, el primer día, el supervisor con el director, el día 3 trabajaron, 4 y 5, el día de hoy, están trabajando ya lo que son los colectivos docentes, director con su personal, o sectorizado, donde esta parte unitaria bidocente, la trabaja el supervisor de zona. Sí. Y el día de hoy están terminando
de hacer ajustes, esa es la palabra, a lo que ya tienen ellos planeados que se llama programa analítico. Okay. El programa analítico, cuando yo te digo que ahorita la nueva escuela mexicana nos está dando el derecho de que tú docente desde donde tú estás, tú puedas hacer tu propia planeación. Okay. Con base en el modelo, me imagino. Sí, correcto. Las líneas están dadas, pero no es lo mismo trabajar en la localidad de Mirandillas, de Atotonilco el Alto, a decir zona centro de Guadalajara, sector Reforma o sector Juárez. Eso me lleva a otra pregunta, hablando del modelo a nivel nacional. Sí. Pensando en el contexto, ahorita como dice, no es lo mismo trabajar en Jalisco que en una zona rural de Chiapas, por ejemplo. Por ejemplo, o en el mismo Jalisco, hay muchos contextos. Claro. Entonces, ahí ustedes como jefes tienen la flexibilidad para manipular el programa, para entregarlo, depende de cada zona, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Déjame modelo. te digo que no es tanto con nosotros como jefes, sino que nosotros nos toca trabajar con el programa, con los supervisores y los supervisores tienen hacia su abajo. grupo de trabajo, sí. Pero ¿qué crees? Cada colectivo docente, cuando yo te hablo de colectivo, te hablo de la escuela, así sea unitaria, así sea bidocente, tiene ahorita esa maravilla donde ese contexto, tú vas a planear en razón de ese contexto, vas a ubicar cuáles son las problemáticas que están en Miravalle, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana, diferente de aquí de Tlaquepaque o de Tonalá. Sí, pues casi si nos ponemos un poquito más específicos, hasta casi por colonia se podría hasta trabajar. de un turno matutino a un vespertino hay problemáticas diferentes. Sí, claro. Entonces, eso no estaba antes. Sí. Antes el maestro era el técnico en educación, donde ya te decían qué hacer y el maestro lo aplicaba. Sí, los docentes llegaban a ejecutar el programa. A ejecutar, y ahora no. Entonces nos está costando trabajo. Es más trabajo todavía. Claro que, y además nos está costando trabajo, pero te está diciendo, hey, tú eres importante. Tú puedes tomar decisiones. Para hacerlo, diferente de una localidad a otra. Sí, eso es súper importante. No, y ¿qué te digo? Estamos así como que... ¿Y eso, por ejemplo, no le llama la atención como algún día regresar a la docencia? Para poder ejecutar algo que ya sea más maneable o algo más optimizado para lo que Mira, de hecho, yo nunca he estado fuera de la docencia. O sea, el que estés con los pies sobre la tierra en mi rol implica que estés cercano al maestro. Okay. ¿Por qué razón? Porque entonces te pierdes. Sí. O sea, esta parte del oler, del sentir, del vivir, del escuchar, por eso hay visitas a las escuelas. ¿Qué hace el supervisor? Para no perder de vista quién es y de dónde tiene que partir, hace visitas a los grupos. Pide permiso, lógicamente, porque la escuela no es del supervisor, es del director. Y con el mismo director o solo, va a hacer visitas y va y se sienta y escucha y ve cómo. Y algunas veces ha habido algo que le llamamos experimentación pedagógica, cuando pide permiso para actuar. Es decir, para dirigir la sesión. Que a veces es bueno y a veces no es tan bueno, porque los niños en primera, pues tú eres ajeno, tú eres una persona extraña. Entonces tenemos que buscar como, ¿para qué vas? ¿Qué es lo que pretendes? Porque todo debe partir de las necesidades de la escuela. No debe ser de arriba para abajo, sino de abajo. Su labor es ir a escuchar para ayudar. Claro, has dado en el clavo. Fíjate bien lo que has dicho. Es a escuchar para ayudar. Y no solamente escuchar, observar, registrar, preguntar, oye, ¿cómo le has hecho? Y entonces tú ya llevas toda una situación. Hacer como un diagnóstico de la escuela, ¿no? Pero si tú no estás cerca, yo estoy hablando de mi rol, o del supervisor, no estás cerca de las escuelas, de los contextos, de las localidades, entonces estás partiendo de una idealidad. No, pues, sí, o sea. Estás fuera. No puedes proponer nada porque no sabes qué está pasando. Por eso, o sería ilógico proponer algo cuando no sabes. Sería improvisación. Sí. Por eso te digo que nosotros, al menos tu servidora, sí estoy cerca de la escuela. O cuando tú dices, ser docente. Cuando le preguntaba eso me refería a estar al frente de unos niños, de un grupo de niños. No, creo que ahorita en mi rol, el poderme así oficialmente, creo que ya no estaría correcto. ¿No? Yo trabajo o puedo apoyar, he trabajado en maestrías, en doctorados ya con adultos. De hecho, mi trabajo ahorita es con adultos, los maestros son adultos. Manejo la andragogía, que tiene que ver con que no es lo mismo cuando tú trabajas con un niño que con un adulto, ¿no? Sí, claro. Y esta parte, pero no estás fuera de ahí, porque si no, entonces, ¿cómo pasa? Sigue practicando la docencia. Claro, estamos ahí, o sea, no como docente. Entonces, como tal. ¿cuándo fue? Ahorita ya lo comentó, pero eso me pasó. ¿Cuándo dejó de estar al frente del grupo de niños? Yo creo, en el 90 ascendí como directora, pero ¿qué sucede cuando eres directora? Falta una maestra porque tiene permisos y te metes. Sí.
Ese es el deber ser. Sí, pero no todos lo hacen, me Te imagino. digo, es el deber ser. Sí, O sea, ¿de quién depende? Pues del directivo. Por eso, y ahorita, mira, quiero aprovechar. Ser director, o sea, la importancia y el eje es el docente. sí, Pero el que dirige una escuela tiene que ver con cómo están los 6 docentes, o los 7, o los 2, o los 3, del directivo, depende. Entonces, sí. esa función tremendamente importantísima. Sí, pues es el maestro de obra de la orquesta, es el que El que está... dirige la orquesta. Ajá, Pero entonces existe otro personaje que es el supervisor. sí, Y lo bueno de ese personaje es que es externo, como tu servidora sí. también. ¿Qué pasa con ese personaje externo? Porque somos de fuera. Que a lo mejor vemos algo que los que están adentro no lo ven. Sí, siempre tener un panorama externo a la Sí. situación da una vista muy diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces nos sentamos con el que observamos la Ujú. situación y platicamos. ¿Tú cómo sientes esto? Yo vi esto, y Sí, entonces se toman yo siento decisiones. que es como un labor hasta de psicólogo, ¿no? Porque como hablando de psicólogos, tienen un problema de pareja, por así Sí, decirlo, que todo el mundo lo ve, menos los que están allá adentro. menos los que están ahí. Entonces hay que tener como un tacto y, Sí. un conocimiento Y para eso llegar le llamamos lector externo. O sea, Ajá. pero además monitoreamos, ahí está la otra parte, a través de visitas. Sí. O sea, si yo observo esto, Sí, entonces el trabajo tengo, es arduo de estar sí, como... claro, es tener evidencias. A ver, Sí, tú dices que esto necesita, pero ¿por qué dices eso? ¿De dónde sí, lo sacas? Entonces, sí, estamos tratando, yo siempre digo que nada está hecho ni nada es absoluto y que nada está perfecto y que estamos tratando día con día de encontrar el hilo negro porque cada contexto es único. sí, claro. Entonces, esa es la tarea. Entonces es mucho trabajo el que Sí, tienen que claro. hacer, estar diagnosticando, por así decirlo, cada Sí, institución, sí, hacerles su resumen y sí. ponerlo en marcha. Hacer Y ahí, seguimientos, por ejemplo, monitoreo. no le ha tocado que algún director se sienta con la autoridad de detener su trabajo, decir, no, ¿cómo va a poner, cómo me va a dar estas recomendaciones si yo siento que no va por ahí? Yo creo que eso es bueno. O sea, cuando nosotros tenemos reuniones de consejo técnico, así Ujú, se les llama. Y los manejamos dentro de una comunidad de aprendizaje para la vida. Fíjate bien esa palabra. Comunidad de aprendizaje en la vida y para la vida. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Pues es un grupo de personas donde cada uno es erudito en su materia. O sea, ok, yo creo que tú ser docente, para mí ya implica respeto, porque por algo estás ahí. Tienes un título. sí, Pero ¿qué pasa después del título? ¿Cómo aplicas lo que tú dicen que sabes? sí, Una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. sí, Y otra es cómo compartes ese saber hacer. sí, Y ahí están las actitudes. Y entonces, ¿qué hace el que está dirigiendo la orquesta? Pues existe una propuesta y empieza debate de ideas, cómo lo sustentas. Y entonces eso hace que existe alguien que está haciendo una relatoría, una bitácora, y entonces se están registrando los acuerdos y, pues si quedamos en que no lo conocemos todo, lo vamos a investigar, sí, ¿no? Esta parte de avance, pero se tiene que definir en el consejo técnico, ahí es donde se toman decisiones. ok. Ahí es donde a través de lo Eso es escrito, para los que estamos con niños en la escuela, es lo que hacen los viernes de cada mes. ese El es último viernes el de cada último mes. viernes de cada mes, que es me decía mi Sí, hija, luego yo he escuchado a papás de que no, es que nomás van a cotorrear y van a echarse su sí. café. No, lógicamente desayunamos, Sí, ¿no? claro, Como todos claro, o los sea, seres humanos, sí, pero decía a mi hija, no, mamá, ¿cómo te fue? Hoy salí a la 1, hoy salí a la 1:30. ¿Y quién te dice a ti que tu horario, alguien dijera, no, tu horario es hasta las 12:30, ¿no? Ah, el tiempo se nos pasa. ¿Por sí, qué? no, Porque la tarea es esa. Y tú eres parte fundamental del cambio. sí, Lógicamente te estoy hablando de las personas que sí. Habrá gente que no. sí. Esas que no, esa es también nuestra tarea. Y ahí, por ejemplo, también se me viene a la cabeza otra cosa, de que luego yo he conocido gente que tiene palancas, de que Ujú, no le ha tocado alguna situación donde algún apalancado diga, no, usted no va a venir a darme órdenes porque se siente que tiene el ujú, apoyo ujú. de su palanca política o Posiblemente sí exista, pero creo que lo que nos toca hacer a cada quien está muy claro. sí, Entonces, el directivo tiene que decirle a sus docentes cuál es la función del docente. sí, Existe algo que se llama marco de excelencia. ujú. Es un legajo en donde especifica cuál es la función del asesor técnico pedagógico, cuál es el docente. El instructivo Está para la todo escuela. claro. Está todo claro. Ok,
y que lógicamente ese será punto de análisis y generalmente siempre es al inicio del ciclo escolar, Sí, donde a lo mejor se nos puede olvidar una tarea, ¿no? sí, sí, Pero sí. pues ahí está el director para que nos la recuerde, en donde se firma que todos estamos de acuerdo, que sabemos de qué se trata el asunto y donde no, pues se hacen en esas reuniones la búsqueda, la investigación o invitar a otra gente que sea más experta para trabajar con nosotros. Ok. Y por ejemplo, usted que tiene ya tantos años de experiencia, cómo ha visto el cambio de hace 30 años ahorita con la docencia? O sea, ¿qué tanto hemos evolucionado? ¿Qué tanto ha cambiado? Ahorita me remontaste a eso que dijiste hace rato que me dolió, que todavía se siguen viendo aulas iguales de hace 40 años. Me remontaste esto Sí, ahí. Mira, yo creo, cuando yo te digo que esto es muy complejo y que es un arte, te estoy diciendo, ahí voy a hacerle un punto importante hacia las escuelas formadoras de docentes. Las escuelas formadoras de docentes son pieza clave, fundamental, para que nuestra educación en las localidades esté buena, más o menos, y ujú, simulando, etcétera. ¿Por qué te digo de ahí? Porque como ahí están en formación, son los estudiantes, depende de la plantilla de docentes, del qué tanto tú les expliques qué significa ser maestro, ujú, desde ahí viene el cambio. sí, Porque ahorita ya no me ha tocado verlo mucho, pero sí lo escucho, el decir una fotografía de hace 20 años donde están las bancas de manera vertical, donde están niños, niños, puras niñas aparte, en donde dices tú, a ver, ¿y cuál es la diferencia si ahorita esta foto la tomé en una localidad y ya estamos en el 2023, sí. ¿no? Creo que esa es la función del que dirige, del Ajá, supervisor y del jefe. Cuando tú haces esas visitas, esos monitoreos, el cómo está trabajando la maestra, sí, el si todavía se dan estas partes de, aquí los hombres y acá las sí, mujeres. O que vienen mamás y decir, oiga, por favor a mi niña no me la siente con Juanito, porque no me la sienta con María. sí. Y entonces ahí está la tarea. Uf, qué Por difícil. eso ahorita la tarea nuestra es que debe ser inclusiva la educación. Sí, Inclusiva desde cómo lo piensas, desde cómo lo dices, desde cómo lo haces. sí. Porque todavía existen localidades, todavía, Con la ideología de género muy molestas marcada. con las maestras porque sentó a María con Juan. Sí, Porque ellos no se quisieron sentar, ¿no? sí, sí, O sí. porque Juan está pintándose en un espacio donde hay maquillajes. O porque Lupita, o sea, esas cosas que las tenemos Es otro registradas. tema bien delicado. No, Ese no, tema de no. la ideología de género está Sí, muy, delicado, muy... pero real. Sí, claro, claro, es Y completamente entonces real. tienes que ser, por eso vuelvo a lo mismo, Pero es que con ustedes mucho deben de tacto, ser un no, 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 embudo de hombre, conocimiento enorme que la verdad no tremendo. me imagino y sobre todo con el tacto para poder manejar cada situación. Porque papás se enojan, se Sí, sí, molestan. Ellos totalmente. traen aquí su Sí, luego hay formato, papás también con su mirada así nada más, cuadradita, hasta ahí, que no cabe. no ven nada más, no ven nada No más cabe. allá. Entonces, esas son las tareas que tenemos. Y son tareas no de magia, porque se Sí, tienes ¿no? que estar trabajando Y continuamente. continua preparación, me Sí, imagino, ¿no? sí, sí. Y bueno, pues esa es la tarea. La tarea es, primero, ser Sí, incluyentes. Incluyentes, porque ¿qué diferencia hay si somos humanos, somos niños de 3, de 4 y 5 años? Eso es lo único. sí. Y por ejemplo, también ahorita hablando de la ideología de género, se ha dado muchos casos, he visto en internet, no, eso no me ha tocado como en algún círculo cercano, pero de papás que ya están como, por decir respetar de alguna manera, de que si su niño se siente niña, quiere Ujú. que en la escuela, en todos lados, lo traten como una niña. Entonces, Solucionemos lo que ellos creen. ajá, no les ha tocado alguna No, situación porque así. nuestra tarea ahorita es que ellos se descubran, Sí, el que ellos exploren. Fíjate, esa partecita tan importante que se debe de dar en casa, que ojalá que nos sientan como continuidad de casa, sí, porque ¿qué pasó desde que nació hasta los 3 años que ingresó, o 4 años que sí, ingresó? Esta parte que marca, porque los primeros, o la etapa temprana es lo que te marca en futuro. sí. Por eso, otro tema que tú harías sería, ¿qué es eso de ser papá y qué es eso de ser mamá? Sí, Pero yo te hablo de cómo, ¿qué es eso de ser sí, maestra? yo recuerdo hablando de eso cuando estaba con la misma maestra Chayo en tercero de primaria. Ujú, Nos sacaron, cuando les iban a hablar a las niñas del periodo, a todos los niños nos sacaron del ujú, salón, ujú. porque iban a hablar de un tema muy importante con las Y que no niñas. lo deberían de escuchar ustedes. Ok. Ajá, o sea, nos sacaron y la verdad no recuerdo hasta cuándo yo supe Ajá. de qué fue lo que hablaron, porque Sí. era un tema así Uf, así. ultra secreto, Ok. sí, 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 y estábamos en primaria ya. Sí, Y por ejemplo, ahorita mi niña ya está en quinto, ya le llegó su primer periodo, sí. y no he tenido al menos
yo conocimiento de que hayan hablado con ella de eso en la escuela. Mm. Entonces, ya hablan, mi esposa ya habló con ella, ya le explicó de Sí, qué se claro. trata, pero yo no he tenido conocimiento de que en la escuela, en quinto de primaria, ya, yo me imagino que ya aparte de ella hay muchas niñas que ya tuvieron ese Sí. episodio, ya debieron de hablar con ellas y haberles explicado. Y siento que esa parte, no sé, el profesor o la maestra que tiene, debió hacerlo, no sé si de un año antes o ya, no sé en qué Fíjate, temporada. yo ahí no te puedo decir mucho porque no conozco mucho Es que esa es parte, primaria, sí. pero por eso te digo, la importancia de papá y mamá y Sí. la maestra estar juntas, están Ujú. pegaditas. Oiga, esas reuniones de padres de familia, fundamentales para el trayecto del niño, Sí. del formativo. Entonces yo creo que ahí habrá que tener comunicación, o sea, mamás con las maestras, Ujú. más cercana, más así en ese sentido. Y bueno, porque es algo bien importante para los Sí. niños y las niñas. Así Sí, es. entonces ese tipo de temas luego habemos muchos papás o hay muchos papás que como nos educaron, así pasamos la Creemos, varita, sí, así pasamos creemos la que así varita, sigue. ajá, exacto, entonces es bien diferente o es bien difícil como está el mundo ahorita de avanzado y Sí. con tanta información en todos Pero lados. fíjate que siento que los niños es una potencia fabulosa que tenemos. Sí, Cuando vemos, por ejemplo, llegan a preescolar niños que traen problemitas traen muletas o traen alguna sí, discapacidad. motora. Sí, o de la otra situación, no, Ok, no solamente motora, sino emocional. ok. Llegan y cuando el docente les platica, oigan, tenemos el caso de Juanito o de Lupita, que fíjense que le pasó esto, ¿cómo? Y empiezan a investigar e interactuar. Y le dice, va a venir, ya puede estar aquí para que le ayudemos. No, se convierten los niños en los mejores enfermeros, en los mejores ayudantes. Sí, O sea, esta parte que también pensamos que ellos no saben y que sí, no no, son. para nada. No, cuando tú ves a un niño con otro ayudándole, yo hasta abrazándole, Sí. es cuando dices, es que es la esencia del ser Esa es humano. la idea, sí. ¿Y por qué entonces vamos cambiando cuando avanzamos de edad? Sí, Porque ya nos convertimos en que, eso es tuyo, esa no es mi casa, esta es la mía. Yo si te pasó a ti, sí, yo no lo veo. sí. Sí sé que eso no está bien, pero no me meto. O sea, esta partecitas es lo que hemos estado Sí, perdiendo. y eso viene desde el núcleo familiar, ¿no? Sí, definitivo. Entonces creo que pues todos los seres humanos tenemos mucha tarea que hacer. Sí, y creo que vamos avanzando conforme va pasando, pero es muy lento los cambios que hemos Sí. estado teniendo. Pero siento que sí vamos avanzando. No sé si algún día vamos a poder decir, ok, ya estamos un poquito más formados, ya tenemos la formación básica como todos estable Sí. y de ahí podemos partir, porque ahorita siento que estamos muy mochos todavía con eso. Sí, pero por ejemplo, tú ahorita esto que estás haciendo va a ayudar a alguien que escuche. Sí. Mairani en su grupo, como es su personalidad, va a ayudar a 30 familias. Sí, Tu servidora, que tengo ya un sector y que me emociona porque tengo 4 municipios. Sí, Y cada sí, vez sí. cuando yo me digo 4 municipios, estoy pensando que es un privilegio mi trabajo. sí, Porque yo puedo incidir en esos 4 municipios en razón de las maestras, lógicamente sin meterme en cosas que no me competen, pero que desde los niños podemos empezar a cambiar el mundo. sí, ojalá si alguien escucha o la gente que escucha esto se puedan inspirar a cambiar y apoyar un poquito más y sobre todo a respetar y a valorar el trabajo Sí, de los docentes, ¿no? sí. Esa es una tarea, pero bueno, poco a poquito tengo mucha fe, tengo confianza que a la hora de que tú te paras o que el maestro se para en la escuela y saluda a los pares, ¿cómo está? Buenos días, desde ahí empieza el cambio. Sí, claro. Porque también existen otros personajes de los que no quiero hablar que se paran y nos saludan, ¿no? Sí. O sea, es como Sí, que ver la hay de realidad, todo, ¿no? sí. Entonces, sí confío mucho en muchas personas como tú, por ejemplo, Gracias. que tú apoyas y que tú ayudas. Esta es una manera de apoyar. Sí. En mi hija y en mis hijos que los conozco, yo digo, bien, están haciendo ¿Todos cosas tus hijos buenas. son docentes? No, como que ya no les gustó mucho porque su papá era docente y tu servidora Sí. también. Entonces, yo creo que nos escuchaban hablar de maestros y de maestros dijeron, no. Pero ahí, ¿cómo cambia la cosa? ¿Los papás de ustedes eran o Mi los dos? mi mamá no. Mi papá era docente, mis hermanos mayores, yo soy de 7, Ajá. de 8, la séptima, hacia arriba Ajá. maestros. Y bueno, las situaciones de comida era puro platicar de escuelas, ¿no? Y que qué te pasó y que fíjate que esta Sí. mamá y que esto. Entonces yo creo que ellas algo le Ya. pareció a su papá o de Sí. mí y por eso decidió No, qué ser chido, maestra. Qué bueno, no verse reflejado en esa parte. Y sí, creo ha que de es ser buena, ha de creo ser que es muy buena bonito. docente porque Sí. déjame te platico de pronto, ¿y cómo te va? ¿Y cómo te fue? Sí. Bien,
No, pero dime cómo, dime. Suelta toda la Y sopa. no me platica mucho porque ella es muy respetuosa de su contexto y de su Ajá. realidad, pero yo sé que sí, conociéndola, sé que es buena maestra. Entonces eso Sí, me me da imagino. tranquilidad, Sí, porque qué bueno. Sí, imagínate la incongruencia. sí, La jefa es ella, pero tiene una hija que nada que ver. sí. No, esa es mi tarea, Oh, qué chido. mi Sí, me da labor. mucho gusto. Pues maestra, muchas gracias por No, compartir toda gracias su a ti. experiencia. ¿Tiene algún canal o redes sociales donde puedan encontrarla? Por ahí estamos haciendo Educadivertido, que Ajá. luego ya te lo compartiremos. Vamos viendo a ver tú también me estás inspirando a mí. Ah, gracias. En ese sentido de poder a través de los medios. Sí, hay que usar las herramientas que Sí, tenemos. exacto, y entonces usarlas en el sentido positivo Sí. y a lo mejor alguna personita por ahí está queriendo o necesita algún consejo o situación, estrategia o Ajá. alguna cosa, pues por ahí Pues vamos a apoyar. continuar, Apoyar, ¿no? Qué bien. por ahí, pero más que tú me agradezcas, yo te agradezco a ti el que me hayas dado este espacio y con No, mucho gusto, al a tus contrario, órdenes. gracias por darse la vuelta y por compartir todas sus Y no sé pláticas. si pueda decir algo. No, adelante, Mira, adelante. mira, quienes nos vayan a escuchar o quienes nos vean, yo creo que cualquier cosa que pensemos con el corazón, pensar con el corazón, puede ser realidad. Cuando estas situaciones son para bien, para mejorar. Creo, tengo el 100% de seguridad que el mundo no es de afuera para adentro, es de adentro para Sí, afuera y todos somos maravillosos y somos, ¿qué te digo? Somos potencialmente importantes. sí, claro, sí, Entonces, todos. quienes nos vean y nos escuchen, todo se puede hacer. Muchas Muchas gracias, maestro. gracias. Gracias. Gracias a ti.